A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Usted nos puede ver tanto en directo como en diferido a través de las plataformas de Facebook Live, de YouTube y además del canal 29 UHF y de este mismo canal en otras plataformas de distribución de canales por cable. Este es un programa que ya lleva 28 o 27 ediciones, no me adelanto, 27 entregas sobre la lengua y la cultura. Hoy día el plato fuerte del programa será una entrevista con Diego Araujo Sánchez, conocido periodista, escritor y crítico literario. Antes, alguna noticia de la academia sobre la cultura además y algún comentario de libros. Arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. Respecto de las noticias de la academia, la primera que quiero decirles es que se halla abierta ya las inscripciones para el máster en lexicografía hispánica. En el Ecuador no existen universidades que otorguen una maestría en lexicografía y hay esta oportunidad a través de la Academia de la Lengua para quien esté realmente interesado en la lengua. De pronto le viene bien hacer una maestría en Madrid, en la facultad de la Escuela de Lexicografía Hispánica, que va a hacer su 17º curso en esta materia. Cualquier información se puede pedir a la Academia Ecuatoriana de la Lengua, basta que pongan un correo electrónico pidiendo información a la dirección a.ecuatorianadelalengua@gmail.com. Esta es la principal noticia que quería darles respecto de la academia. Respecto de los libros, este es un libro muy pequeñito, pero que acaba de aparecer porque estamos conmemorando justamente el día de mañana se cumpliría 30 años de la muerte de Monseñor Leonidas Proaño. Acaba de celebrarse la semana pasada un encuentro en la Universidad Andina con la Fundación Pueblo Indio del Ecuador y con otras actividades. Me tocó estar allí presente con una ponencia fantástica que hizo el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Eugenio Arellano, sobre lo que significó Monseñor Proaño. Y allí apareció de nuevo un librito que tiene también muchos años de vida, 50 años casi de vida, La Iglesia en actual transformación de América Latina a la luz del concilio, escrito por Monseñor Leonidas Proaño. Es un librito que allí en el encuentro se vendió a $1, está hecho por la Universidad Andina y las ediciones La Tierra, recuerda uno de los escritos. Monseñor Proaño en realidad era un hombre aficionado a la literatura, fue profesor de literatura, escribió cuento, poesía, además de sus pastorales y de los otros trabajos. Así que vale la pena que también en este programa, a propósito de este librito, le rindamos homenaje con ocasión de la conmemoración de sus 30 años de encuentro con Dios. Respecto de la lengua, tienen mucho éxito estas observaciones que hago aquí en este programa sobre diferentes temas que hemos venido tratando. La última vez era sobre los apellidos que terminan en EZ, que quieren decir hijo de,
pero esta vez más bien me voy a concentrar en 4 errores que cometemos frecuentemente. Casi son disparates que a veces decimos. Uno de esos es decir detrás mío o encima tuyo. Detrás mío, como decía mi abuelo, detrás mío es esto. Detrás mío es algo que me pertenece a mí. Hay que decir detrás de mí. Hay quienes todo le parecen que es posesivo. Encima tuyo sería como que alguien tiene algo de propiedad, que es parte de su cuerpo. Si tuviera encima tuyo ese sombrero que llevas encima tuyo. No, encima de ti. Hay que evitar el uso de estos pronombres posesivos cuando uno se refiere en realidad al lugar que ocupan, ¿no? Así como no se puede decir tú detrás, ¿no es cierto? O mí encima, no podemos decir detrás mío o encima tuyo o al revés, ¿no es cierto? Por eso es que hay que decir detrás de ti y encima de mí. Detrás de mí, encima de mí, detrás de ti, encima de ti. Son válidos al lado tuyo, porque sí se puede decir a tu lado, ¿no es cierto? Entonces por eso es al lado tuyo, de alguna manera le pertenece, pero no se puede decir delante o detrás. Otra cosa que se usa mucho en el Ecuador y bueno, en toda América y mucho a nivel periodístico es a nivel de. El otro día oía a alguien que decía a nivel de vestuario. A nivel solo se puede usar cuando se trata de niveles, de capas, de estratos. Allí sí. Tal vez si uno compara a nivel de equipo y a nivel individual. Entonces allí sí hay una diferencia de niveles. Pero a nivel de vestuario no tiene ningún sentido, ¿no? Decir así. No se debe abusar de esto, de a nivel de, ¿no? Cuando no hay niveles de grados o de escala o de estratos, no se puede utilizar. Otra confusión que solemos tener es esto de prever, que es muy fácil porque cometer errores, incluso hasta gente que dice preveyendo. Es que están confundiendo prever, que significa ver con anticipación, y se conjuga exactamente como ver. Todos los verbos que tienen ver como componente se conjugan como ver. Entonces no es preveyendo, sino previendo, porque es igual que el verbo ver. Y a veces lo que pasa es que se confunde con proveer, donde ahí sí se mantiene la doble E. Entonces, proveyendo la causa, el juez dijo que, pero previendo lo que iba a pasar, no proveyendo. Y por último, una palabra que ahora oigo con frecuencia en los programas de radio que tratan sobre temas sexuales, afectivos, amorosos, suelen decir la libido. Hay una confusión con la palabra lívido que quiere decir pálido. Es la libido, no la líbido, como el otro día oí en una radio. Entonces, libido es tan llana como gemido, como latido, no decimos látido, ni gémido, ¿no es cierto? Gemido, latido, libido. Y lívido es, sin embargo, para decir que alguien se puso pálido. Estas unas pocas indicaciones lingüísticas. Y ahora, en un momento, regreso con mi invitado de hoy. La vida de la academia. Bueno, como les había dicho, Diego Araujo está con nosotros. Él es muy conocido, mantiene una columna en el diario El Comercio y antes fue durante muchos años el director editorial del diario Hoy, que desapareció hace 4 años. Pero Diego ha tenido además una larga vida como profesor de la Universidad Católica especialmente, pero también ha dado clases en otros lados. Y hoy vamos a preguntarle sobre su obra. Ya nos ha hablado de otros temas en la primera vez que vino,
pero en esta segunda vuelta estoy tratando de entrar con los académicos en lo que ellos producen. Diego, bienvenido. Gracias. Tú eres narrador y crítico literario, básicamente, pero empecemos por tu último libro. ¿Cuál es tu último libro? Bueno, mi último libro es una novela corta que se llama Los nombres ocultos. Se trata de una novela que tiene un fundamento histórico. Hace muchos años yo había leído la biografía de Velasco Ibarra, escrita por el investigador norteamericano Robert Norris, y en medio de la información abundantísima que tiene, quedó en mi memoria un episodio, si se quiere, marginal. En la primera presidencia de Velasco muere el chofer de la presidencia cuando iba a traer de Ambato a María Teresa Ponce Luque, pues novia de Velasco, cuando Velasco estaba en proceso de divorcio de doña Esther Silva. Me había quedado eso rondando. Y así es como comienzan las novelas, ¿no? Es que puede haber pasado. Y digamos, el asunto es que es un hecho que nunca se esclareció. Y en el momento hubo pues las versiones más disímiles. Si tú lees el diario El Telégrafo del día siguiente, esto fue un 27 de febrero de 1934, se desbarrancó cerca de Tambillo, en la curva de Santa Rosa, el carro el carro oficial, no iba en el carro de finanzas del Ministerio de Hacienda, que era más grande que el de la presidencia y más moderno, porque iba a traer a María Teresa con sus madres y sus hermanas que estaban en Ponce Luque eran parientes de Velasco, ¿no? Así es, y una familia que tuvo mucha importancia. Y después en otros gobiernos de Velasco también. Claro, entonces te decía que en el Telégrafo se da la versión de que muere por el golpe del volcamiento. Pero si tú lees, digamos, el comercio del día siguiente, se dice que se suicidó. Y hay otra versión del diario El Universo que dice que hubo un asesinato, que se buscaba matar al presidente Velasco Ibarra, y en realidad la víctima inocente fue el chofer Antonio Leiva, ¿no? Entonces, eso me obsesionó, y yo hice una investigación muy minuciosa. Tuve la suerte de conseguir el juicio. Fui a los archivos, al comienzo fue al Archivo Nacional y apenas había 4 o 5 páginas, pero después casi milagrosamente se organizó, el Consejo de la Judicatura organizó un archivo grande de las Cortes de Justicia. Y cuando fui, había una fila, expediente. Sí, pero había una fila de abogados y se demoraban mucho pidiendo juicios mucho más cercanos, ¿no? Cuando me topé con un funcionario increíblemente útil y porque se interesó en el tema. Porque yo le dije que tenía un interés de investigador. Y tuve en mis manos el juicio y pude sacar una copia del juicio. ¡Qué fantástico! Esta novela ya creo que va por su segunda edición. Así es, está por agotarse la segunda edición. La segunda por agotarse. Sí. Se ve que ha tenido pues una muy buena recepción del público, porque es de un episodio, en efecto, como tú dices, un episodio histórico, pero que no tiene solución, y tú como novelista lo que haces es investigar las diferentes posibilidades de lo que pudo haber sido. Claro, y me interesa una cosa sobre todo. Bueno, primero hacer una mezcla que me parece muy productiva para una novela, una crónica histórica rigurosa, porque hay datos pero que se pueden fundamentar en documentos, pero hay un rasgo de ficción. Hay un periodista, Manuel Romero, que ha quedado desempleado por un diario que suspendió la administración de Velasco, por un diario de oposición. Coincidentemente yo había quedado en la desocupación después del cierre del diario Hoy. Cierre de diario Hoy. Entonces, todo lo relativo a la historia del personaje del periodista es una ficción. Mezcla la ficción, pero también mezcla
la crónica histórica, la ficción y una reflexión sobre el poder y sobre algo que siempre me intrigó muchísimo, como un hombre que llega, que es la primera vez que llena la plaza de San Francisco en una manifestación, Velasco, es precisamente en la campaña política anterior, ¿no? La que le lleva al poder por primera vez. Pocos meses después sale del poder, es expulsado del poder. Que le pasó varias veces en el cuarto velasquismo igual, en el tercero igual, en fin. Pero quiero también avanzar, Diego, hacia tu otra faceta de crítico literario. Bueno, de narración, me parece que novela es la única que has escrito. Sí, sí. ¿No estás metido en otra? Ahora hay un gran proyecto, un proyecto muy amplio, muy amplio. Estoy sumamente entusiasmado. De narración. Es una narración, es también ficción. Es una ficción y tiene un fundamento histórico muy curioso, con una serie de cosas. Mejor no te pregunto más detalles. Sí. Porque en general los escritores, cuando estamos en eso, no queremos dar detalles hasta que la cosa no esté más terminada, más completa. Sí, yo voy avanzando. ¿Crees que acabarás? Bueno, pienso que pues tal vez de unos 8 o 10 meses más estará, pero estoy trabajando muy sistemáticamente. Qué bien, qué bueno. Y entonces pasemos a tu otra faceta, la de crítico literario. Tú te has te has especializado sobre todo en la literatura ecuatoriana, ¿no es así? Sí, pero no exclusivamente. Bueno, ahí en realidad hay una primera fase en la cual yo había escrito una serie de trabajos introductorios a obras ecuatorianas, y no solo ecuatorianas, al servicio de la docencia, de la educación. Por ejemplo, hice la edición crítica muy minuciosa de la novela de Martínez de Alacosta, hice una edición crítica de Cumandá, de Juan León Mera, hice una edición crítica de Éxodo de Yangana. Expliquemos a la gente qué es hacer una edición crítica. Una edición crítica es confrontar el texto muy minuciosamente y poner anotaciones léxicas y el estudio previo. Por ejemplo, solo un ejemplo. Alacosta quería decir que comparabas varias ediciones, que claro, para ver, tenías la posibilidad de ver el original. Así es. Por ejemplo, ve en Alacosta un detalle mínimo para ver lo importante que es hacer una edición minuciosa. De un personaje de Alacosta, en muchas ediciones se dice que la madre de ella era cuarentona. Y cuando tú confrontas las ediciones y vas a las primeras ediciones, no es cuarentona, sino cuarterona, que es un cuarto de sangre negra. Y eso es un dato muy importante, muy importante porque a Mariana se le atribuye una cierta sensualidad. ¿No? Y un poco las tesis de la época del positivismo de la época, ¿no? La importancia del factor racial en los comportamientos humanos o del factor geográfico, lo cual está evidente en el tránsito de la costa a la sierra, ¿no? Por poner un ejemplo pequeño de la importancia de una edición. Entonces de eso hay varias y entonces queda una edición. Pero estas eran las colección Antares, que se ha difundido mucho, pero no solo trabajé allí en autores nacionales, fueron autores clásicos como Mera o como Martínez, pero también autores contemporáneos. Tengo un trabajo de estudio de los cuentos de Vladimiro Rivas, por ejemplo, y tengo algún trabajo sobre Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Pero también en esa fase como... Estas ediciones de Antares de la Librería Española se difundieron por América. Yo recuerdo haber encontrado amigos que conocieron literatura ecuatoriana porque compraron Antares en Buenos Aires a muy pocos pesos, porque eran ediciones muy baratas, ¿no? Claro. Bueno, y otra obra de difusión también pensada en la docencia son las lecturas del Quijote. Es un libro en donde hago un estudio de la personalidad de Cervantes, planteo el problema de composición de El Quijote y hago una selección de textos y luego 2 o 3 modelos de comentario de textos, insistiendo en que la tarea básica del docente de literatura es
enseñar a leer y enseñar a escribir, ¿no? Claro, más que decir un montón de autores, un montón de épocas. Sí. Entusiasmar por la lectura. Entusiasmar con la lectura. Entonces, y para eso el niño o la niña tiene que tener un libro que le atrape. Yo estoy viendo con mi nieta justamente ese proceso, ¿no? Ella no le gustaba leer hasta hace un año, tiene 10, y no le gustaba, hasta que le atrapó, le atrapó el fenómeno mundial de Harry Potter. Ahora se está terminando, en estas vacaciones ha leído el primer volumen y el segundo volumen. Está terminando el segundo volumen de Harry Potter, que claro, como saben, es una saga muy larga. Y eso pasa a veces. En este plano, aunque te interrumpo, Gonzalo, tú eres el entrevistado. Pero la idea era seguir un poco la obra de crítica que he hecho. He publicado también un libro de crítica que recoge, pues, si quiero, unos 14, 15 ensayos de literatura ecuatoriana, fundamentalmente. Por eso decía yo que tu máxima especialización, aunque claro, has tratado de otros temas y sobre todo del Quijote el Grande, el principal libro de nuestra literatura, del que hemos hablado varias veces aquí. ¿Sigues con el trabajo crítico o te has consagrado ahora a la parte de narración creativa? Bueno, me interesa más el trabajo de creación narrativa, pero digamos, yo me considero un lector, básicamente, y a partir de la lectura, la reflexión que viene con ella, ¿no? Mi libro, en realidad, unos que fueron alumnos míos, de Bianco Molina, entre otros, me propusieron que recogiera algunos ensayos que había escrito y yo les presenté un proyecto y en realidad me di cuenta que daba para un libro que sobrepasaba las posibilidades de edición. Y ellos me ayudaron a hacer una selección y salió un libro como de 300 páginas de estudios críticos, ¿no? Básicamente de literatura ecuatoriana, excepto hay uno de comparación de la poesía de Dávila Andrade y de Vallejo que mantengo ahí, que me parece novedoso. Algunos de esos, la mayor parte de esos ensayos se habían publicado, pero en revistas o en colecciones, pues, muy difíciles de conseguir. Entonces, qué bueno que estén ya reunidos. Tengo para reunir. ¿Y todavía algunos? ¿Tienes material para otro volumen? Sí, tengo mucho material nuevo también, mucho material nuevo para recoger. Eso sería interesante. ¿Bianco Molina es editor de qué editorial? Bueno, hay dos editoriales con algunos otros compañeros de él, de La Caracola, la una, y El Antropófago, la otra. En una de ellas me hizo la edición de A Contravía, se llama, Ensayos de Crítica Literaria, se llama el libro que publiqué hace 2 años, el libro de crítica. ¡Qué bien! Y tengo una cantidad realmente tengo centenares de páginas de artículos de opinión publicadas. Eso tenemos los que nos hemos escrito. Sí. A veces eso no tiene tanta validez cuando, no sé, no acabo de encontrar la forma en que eso sea atractivo para el lector moderno, ¿no? Claro, pero bueno, de alguna forma uno de los, como decía Borges, se escribe para el olvido finalmente, ¿no? Es difícil que no sea así, pero en donde más se cumple esta sentencia es en el artículo periodístico, ¿no? Yo había pensado recoger, y tengo, pero no sin publicar, una selección de mis artículos con el título de Crónicas de un día. Y claro, revisando es interesante porque en la medida, este tipo de publicación es interesante porque te dan un registro, una especie de bitácora del desarrollo histórico, ¿no? En ese sentido es bien interesante. Yo te contaría, yo por ejemplo hice una colección de mis artículos sobre Rafael Correa y durante el correato no hubo quien quisiera publicarlo. Supongo que ahora ya tiene menos importancia una colección, así que ahí queden. Pero bueno, vamos a tener que dejar aquí nuestra entrevista. Todavía me quedaba preguntarte tu trabajo en la Academia de la Lengua, eres miembro del directorio, tesorero de la Academia, pero bueno, va a quedar para otro día. Siempre hay temas para conversar con Diego Araujo. Les agradezco mucho por la
atención que han prestado a este programa. Nos veremos la próxima semana. Háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,